Quiero que sepas que, esta no es la típica historia de un niño huérfano. Pero sí puede ser un espejo donde veas alguno de tus rasgos de vida reflejado. El aire que huele a deudas pendientes y a campos que se someten bajo un sol de justicia, es lo que Olmo encontró cuando bajó de aquel camión de segunda clase. El sonido del motor alejándose fue lo único que rompió el silencio de un pueblo que parecía haberlo olvidado todo, menos su apellido. Tenía 31 años, 280 pesos en la bolsa y una mochila que pesaba más por los fantasmas que cargaba que por la ropa limpia que llevaba dentro. En su mano, una carta notarial firmada por un tal Esteban del Rosario, en la que rezaba que ahora era dueño de algo viejo, de algo que nadie quería. Intenta ponerte en su lugar. Imagina que eres él. Un hombre que creció en una casa hogar, aprendiendo a leer en libros prestados y a sobrevivir sin molestar a nadie, como si su propia existencia fuera una disculpa constante, como si tuviera que ir pidiendo perdón por existir. Si toda tu vida hubieras sido un huérfano invisible, regresarías al origen de tu herida por un puñado de paredes resquebrajadas. Quédate con nosotros hasta el final, porque esta no es una historia de suerte. Es la crónica de lo que un hombre encuentra cuando, por primera vez, decide escarbar en el lugar de su origen. Olmo caminó siguiendo las indicaciones escritas a puño y letra detrás de la carta: pasar el nogal partido por el rayo, doblar donde terminan las casas del Palomar. Chiclán no tiene más de 40 casas, y cada una de ellas parecía acecharlo con ojos de sospecha. Los perros, escuálidos y con las costillas marcadas, lo olfatearon gruñendo pero lo dejaron pasar, concluyendo con esa honestidad animal que aquel forastero no era una amenaza a priori, o que simplemente no valía la pena. Y entonces, lo vio. El torbellino. No era solamente una edificación, era una verdadera ruina con techo. Las paredes de adobe tenían grietas tan profundas que el viento de la sierra entraba en ellas como si la estructura misma respirara con dificultad, agonizando. La puerta principal, medio arrancada, apenas se sostenía atada por un alambre oxidado. Dentro había un verdadero caos, costales de yute pudriéndose desde adentro, una carretilla sin ruedas que se deshacía en polvo rojizo al menor contacto y ese olor, un olor que Olmo no pudo identificar de inmediato, pero que le provocó una inquietud sin nombre. Era el olor del tiempo acumulado, del rastro de un hombre que nunca fue su padre en ningún sentido real de la palabra. ¿Qué estoy haciendo aquí? He pasado 30 años huyendo de tu nombre, Dylan, para terminar sentado en medio de tu miseria. Conté los billetes en la terminal, 100, 50, 20 monedas. Eso es lo que valgo para ti. Eso es lo que me dejaste, una deuda y un montón de tierra fría. Olmo se sentó en el umbral, mirando cómo el cielo se teñía de un naranja y gris que parecía pintado por alguien con demasiado dolor, un dolor muy familiar. Fue entonces cuando apareció ella, Doña Remedios. Una mujer con el pelo blanco recogido y una olla de barro en las manos. Sin preguntar, ella le ofreció frijoles de olla. Un acto de bondad tan natural que a Olmo se le encogió algo en el estómago. La última vez que alguien le dio algo sin pedir nada a cambio, él tenía 8 años. Mientras comían en el silencio de la sierra, ella soltó la primera verdad: te pareces a él. Y luego, la estocada al corazón: su madre se llamaba Dalila. Murió dándole la vida a él. Y Dylan, su padre, nunca volvió a ser el mismo. El aguardiente fue el único refugio que encontró para cargar con una pérdida que no supo dónde guardar. Cualquier lugar era pequeño. Pero el veneno del pueblo de Chiclán tiene nombre y apellido: Aurelio Fuentes. A la mañana siguiente, en el ayuntamiento, una sala miserable con un calendario viejo, Olmo se enfrentó al poder. Aurelio entró sin saludar, con sus botas de piel y remaches de plata que costaban más que la vida entera de Olmo. Mira, muchacho, te voy a hablar poco y claro. Ese granero es un estorbo y tu padre lo llenó de deudas. Debes 34.000 pesos de hipoteca. Tú eres un simple cargador en la plaza de abastos, no verás ese dinero ni en 3 vidas. Firma aquí con tu mano si letra esta cesión de derechos.
Te doy 50.000 pesos limpios para que te largues y no vuelvas a ensuciar este pueblo con tu presencia jamás en la vida. Aurelio sonreía, contando con que la pobreza de Olmo le ganaría a su dignidad. Lo medía por sus zapatos gastados. Pero Olmo recordó la voz de Remedios: no firmes nada. Él cree que el mundo es suyo por llevar corbata y botas con plata. Olmo salió del ayuntamiento con un pitido agudo en los oídos. 50.000 pesos. Para un hombre que ha contado monedas para completar un pasaje de camión, esa cifra es un canto de sirenas. Pero había algo en la mirada de Aurelio Fuentes que le revolvía el estómago, esa forma de dar por hecho que la dignidad de un pobre tiene un precio de finiquito. Puede que te resulte familiar, quizá, ese momento donde el mundo espera que te rindas, que agaches la cabeza y aceptes las sobras de la mesa. Olmo sintió que, si firmaba ese papel, estaría arrojando al olvido lo último que quedaba de su madre, Dalila, y permitiendo que el nombre de su padre fuera pisoteado una vez más por las botas de piel de un canalla. Regresó al granero. Necesitaba pensar. Se paró en el centro de ese edificio roto. Por primera vez, no vio solo ruinas. Notó que el suelo de tierra apisonada tenía una textura distinta en el muro norte. Una densidad que no cuadraba con el abandono ni la desidia. Con un palo de madera robusta y sus propias manos, Olmo empezó a desgranar la tierra. A 30 centímetros, el metal sonó cual campana. Una caja de hojalata verde, protegida con grasa para que el tiempo no la devorara ni corroyera. Al abrirla, el aire se volvió pesado. Encima de todo, en el interior de la caja, un sobre con una caligrafía casi ilegible que decía: para mi hijo Olmo, si algún día cae en sus manos. Hijo, no sé escribir bien, pero voy a intentar. Me caí un día de un andamio y el aguardiente fue lo único que encontré para no sentir que mi vida no valía nada. Pero te mandaba esos 150 pesos cada mes, aunque no me dejaran hablarte en la casa hogar. Eran 12 cartas. 12 años de un hombre intentando ser padre desde la distancia de su propia cobardía. Dylan no era solo un borracho ausente, era un hombre que, durante 2 décadas, trabajó en campos de cultivo de tomate y empacadoras del norte para juntar, peso a peso, el dinero que Olmo tenía ahora frente a sus ojos, pero años después. 3 fardos de billetes envueltos en tela de algodón, 340,000 pesos. Y algo que dolió más que el hambre, 25 fotografías. Olmo a los 7 años, a los 13, a los 20. Dylan lo había seguido como una sombra silenciosa, tomándole fotos desde la distancia, amándolo sin atreverse jamás a cruzar la calle para dirigirle la palabra y pedirle perdón. Cuando Olmo se presentó de nuevo en el ayuntamiento, no llevaba la mochila al hombro. Llevaba la verdad, que pesaba más. Acompañado por doña Remedios y bajo la mirada atónita del juez, puso los 34,000 pesos de la deuda sobre el escritorio. Aurelio Fuentes exclamó: ¿de dónde sacaste ese dinero, muerto de hambre? Ese terreno ya es mío. A lo que Olmo respondió con tono sereno y poderoso: usted lleva 20 años mandando en un pueblo de 40 personas, don Aurelio. Yo llevo 31 años sobreviviendo solo en la ciudad. No vamos a comparar de quién es más grande la voluntad ni cuál de los dos es más digno. El juez selló el papel. La hipoteca estaba saldada. El torbellino era, por fin, un terreno libre. Olmo no se fue con el dinero. No huyó lejos. Se quedó a reconstruir las paredes que su padre había soñado para él. Con la ayuda de Esteban del Rosario y el viejo Antonio, un albañil jubilado, el granero dejó de ser una ruina para convertirse en el taller El Torbellino. Un lugar donde los jóvenes de Chiclán, como la pequeña Lucía, aprenden que sus manos tienen valor. El viejo Antonio apareció al día siguiente con sus herramientas y sus ganas de colaborar por un bien para el pueblo. De los 340,000 pesos, 1.120 fueron para materiales. Adobe nuevo, vigas de madera de pino tratada, lámina galvanizada. Cemento, arena,
clavillas de hierro, puertas de madera, ventanas, pintura. El viejo Antonio coordinó a 3 jóvenes del pueblo que necesitaban ganarse algo de dinero y que al principio miraban a Olmo con la misma desconfianza de siempre hacia su padre, pero que poco a poco, a medida que el granero fue tomando forma, fueron cambiando la manera de mirarlo. El techo fue lo primero, luego las paredes reforzadas por dentro con una capa de mezcla de adobes que tapó las grietas y las vigas reemplazadas donde era necesario. Luego el suelo, que Olmo insistió en dejar de tierra apisonada en las zonas de trabajo y poner cemento solo en el área de entrada y un baño pequeño que construyeron en el rincón trasero. Las cadenas oxidadas las bajaron con cuidado y Olmo las limpió y las colgó de nuevo, no porque sirvieran para algo, sino porque eran parte del lugar, y quería que el lugar recordara lo que había sido siempre, mientras se convertía en lo que iba a ser. La carretilla sin ruedas la soldó él mismo, aprendiendo con tutoriales y con la paciencia de un hombre que ya ha aprendido muchas cosas a fuerza de no tener otra opción. Le puso ruedas nuevas y quedó flamante, como nueva. Se usó durante toda la construcción. Olmo entendió que un torbellino no es solo una tormenta de polvo y arena, es también la temporada de la cosecha, el momento en que la tierra devuelve lo que se sembró en silencio. Olmo no lo perdonó todo. Eso sería una mentira, y su vida ya había tenido demasiadas. Pero decidió entender. Y entender es la forma más limpia de perdonar. Hoy, en un rincón del taller, descansan las 12 cartas y las fotos. Dylan murió sin poder decirle que lo amaba, pero le dejó un refugio donde otros jóvenes no tengan que crecer en la soledad que él habitó. Si esta historia ha conmovido en parte tu interior, si tú también cargas con una caja de hojalata que no te atreves a abrir, recuerda que las grietas no son el final, son solo por donde entra la luz y el aire limpio. Suscríbete a Te Cuento un Histocuento y comparte esto con alguien que necesite saber que siempre, siempre tiene derecho a quedarse y reconstruir su propia historia.